Y ya estamos aquí con nuestro querido invitado. Orlando, ¿cómo estás? Muy buenos días, ¿cómo has pasado? No te Audio. escuchamos, estás sin audio. Algo ocurre. Si es que no se activa, Ahí está, ahí ahí estamos. Ahí está, ahí está, está, ahí ahora está, ahí sí. está, ahí Buenos está. días, Orlando, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿qué tal, Mónica? Jaime, qué gusto verlos a los tiempos y por supuesto para conversar y hablar y como siempre digo, para pensar en voz alta, que hace falta pensar mucho en estos tiempos. Y replicar también, que es lo más importante, porque si empezamos a hablar solos, pues no pasa nada. Hay acá una interrogante, ¿no? En estos tiempos que estamos viviendo actualmente de este nuevo Ecuador, del Ecuador para adelante y todo lo que nos quieren vender, con estos famosos nuevos aires. ¿Son verdaderos nuevos aires? ¿Hacia dónde va, Orlando, la derecha de este país? Mira, Mónica, yo creo que hay una inversión de valores, de discusiones y de reflexiones en este país. Y si la Asamblea vota por una ley, la responsable es la Revolución Ciudadana. Si se asalta en la calle, la responsable es la izquierda. Y no hablamos de la derecha. Y en este país me parece que incluso la izquierda misma ha perdido la oportunidad de diagnosticar el estado de la derecha, ver su identidad político-ideológica, entender por qué la derecha está instaurada en buena parte incluso de las mentalidades de gente pobre, de la clase media, de esos aspiracionales que algunos les denominan florindos, para que entendamos por qué este país está caminando por donde está caminando. Y a mí me parece que esto parte de dos elementos fundamentales. Primero, creer que la ideología no sirve, que la ideología no existe, y aquí sí estamos perdidos. Tú, Mónica, Jaime, saben perfectamente que la ideología es parte de una forma de ser humano, y que aquel que diga que yo no soy ni de derecha ni de izquierda, es de derecha. Así que aquellos que me salgan con eso de entrada están identificándose con la derecha, y no tengo más que decirles que son de derecha. Así que la ideología es parte de eso. Y lo segundo es que la democracia mismo está en disputa y está en una situación bastante difícil, porque ahí es donde estamos entrando a discutir. A mí me parece que la derecha en el Ecuador no tiene un proyecto de país, no lo ha pensado como país, es decir, no lo entiende como una identidad geográfica, como una identidad cultural, no lo entiende como una identidad histórica. Y por eso el otro día decía yo en Radio Pichincha que ojalá los asambleístas que se autodefinen de derecha y los que ni siquiera se autodefinen pero son de derecha y simulan ser de progresistas, Progresistas. cuando vean cuando vean el mural de Guayasamín, al menos entiendan de qué está hablando ese mural. Yo veo algunas asambleístas muy bien vestidas, muy bien perfumadas, veo al señor Nils Olsen, que es un gran empresario, un gran hacendado, como lo quieran llamar, que no van a entender la historia de este país porque la derecha no la ha entendido. Y a mí me preocupa que, siendo el proyecto de la derecha un proyecto más de rentabilidad económica que de desarrollo histórico y social, tengamos que estar hablando de lo que le pasa a la Revolución Ciudadana, de lo que le pasa al movimiento campesino, de lo que le pasa a Pachacuti, que también es necesario, sí, pero no hablamos de la derecha. Y ahí sí creo que hay que, para cerrar esta primera parte, preguntarles, y algún día ojalá permitan entrevistar, y si no nos dejan entrevistar al presidente de la Asamblea, al presidente de la República, a su vicepresidenta, que nos digan cuál es el proyecto político de la derecha para este Ecuador, para los 18 millones de habitantes. Si entienden el significado del himno nacional, si entienden el significado de la historia nacional, si entienden cuál fue el rol que jugó Bolívar, Alfaro, y si no les gusta también el rol que jugó Rafael Correa en la construcción de un Estado-nación, de una nacionalidad y de una identidad política para los ecuatorianos y las ecuatorianas. Entonces, ¿sí crees que es realmente un problema esta falta de quizás de identidad ideológica? ¿Por qué? Porque hasta cierto punto, y aquí viene el tema, ¿crees tú también y dices, ok, la izquierda no se ha centrado en atacar a la derecha, pero qué pasa con esa izquierda que incluso siente temor? Te diría en algunos casos hasta vergüenza de autoidentificarse con un movimiento ideológico de izquierda porque el estigma que viene acompañado de soy de izquierda, tengo este pensamiento, está venido a menos y obviamente pues porque mucha parte de los medios de comunicación,
de los propios gobiernos de derecha que hemos tenido en el país, se han encargado de estigmatizar, satanizar al movimiento de izquierda o a quienes, no siendo quizás parte de algún movimiento político, partidista, etcétera, comulgan y han defendido las ideas de la izquierda. Mira, si hay gente que siente vergüenza ser de izquierda, declararse de izquierda, no es de izquierda, así de simple, no creo que hay que darse tantas vueltas. Primero eso. Segundo, yo creo que sí hay una guerra ideológica, como dicen algunos, una batalla cultural, que a algunos les ha hecho dudar, les ha puesto a pensar, pero sobre todo porque aquí ha jugado un rol muy importante en este proyecto de la derecha, lo que yo denomino la mafia mediática, al colocarnos a discutir temas que no tienen que ver con nuestra realidad y que tienen que ver con sus obsesiones y con sus modos de ver la realidad. Ya no voy a mencionar casos como, por ejemplo, nos ponen a hablar del fraude en Venezuela, pero no hablamos del fraude en Ecuador. Nos ponen a hablar de la situación de autoritarismo en Nicaragua y no hablamos del autoritarismo en el Ecuador. Nos hablan de la forma en que se tratan los derechos humanos en Ecuador y no hablamos de los derechos humanos en Venezuela. Es decir, en El Salvador, y hay unas cosas que se están cruzando los cables y que nosotros seguimos atrás. Entonces, a mí sí me parece que hay una discusión muy profunda. ¿Por qué nosotros nos estamos dejando ganar eso? El otro día leí un artículo de René Ramírez que me pareció muy interesante porque creo que apunta a lo central. La derecha empezó a leer mejor a Gramsci y la izquierda comenzó a leerle a Laje, al señor de Argentina. Agustín. Entonces, se nos cortó otra vez. Obviamente perdemos la perspectiva y yo creo que efectivamente hace falta tener claridad sobre este proceso que estamos viviendo en el Ecuador. Esa tónica, por ejemplo. Creo que no tenemos buena conexión, sí. O me estoy perdiendo aquí. Se congeló. Hola, la conexión. Ahí nos escuchas, Orlando. Ahí está. Eso sí, ahí les escucho bien. Lo que acabas de decir, la derecha nos pone a hablar de cosas y yo reflexiono. Tantas cosas que pasan, nosotros estamos discutiendo por qué las inconstitucionalidades, por qué la ley de inteligencia, por qué la ley. Y mi única reflexión es, nos tienen hablando de cosas que no deberíamos estar hablando, defendiendo derechos que no deberíamos estar defendiendo en este momento después de 17 años de constitución. Pero ¿qué hay detrás? Y tú dices, está este proyecto de rentabilidad económica. ¿Crees que mientras nos tienen discutiendo lo que ellos quieren que discutamos, por otra parte se están, y perdóname que te lo diga, feriando el país? A ver, yo sí creo que efectivamente se están feriando el país. Desde el año 2018 se han feriado el país, se ha feriado la justicia, se han feriado los derechos humanos, se han feriado los recursos naturales, se han feriado muchas cosas en este país, pero sobre todo se están feriando la posibilidad de la democracia como un espacio de correlación de fuerzas, es decir, donde podamos coexistir, por un lado, fuerzas que no creen en el capitalismo, que creen en un capitalismo más liberal, otros que creen en un socialismo, otros que creen en un rol más protagónico del Estado. Pero aquí lo que están haciendo es fundamentalmente cancelar cualquier posibilidad que la democracia sea eso, un espacio de disputa, un espacio de participación y de correlación de fuerzas. Creo que eso sí está pasando, Mónica, creo que hay que decirlo con claridad. Me parece que la derecha nos ha obligado a pensar que la democracia es una ideología y por tanto esa ideología solamente les pertenece a ellos, es decir, creen que la democracia es la de ellos y solamente es democracia lo que ellos piensan. Y este es un problema mucho más complejo que hay que conversarlo a profundidad, porque cuando tú mencionas algo, dicen, no, es que estos son antidemocráticos, estos no creen en la democracia. Y uno se pregunta, ¿qué es la democracia para la derecha? ¿Qué es la democracia para los socialdemócratas? ¿Qué es la democracia para aquellos que se declaran de centro izquierda o de centro derecha? ¿Qué es la democracia para ellos? Entonces me pregunto yo si efectivamente estamos en condiciones de hablar desde estas lógicas y desde estas posturas antes que estar discutiendo lo que nos quieren poner a discutir, como bien dices tú, Mónica. Orlando, ¿qué lectura darle a lo que pasó el día de ayer en la Asamblea, donde ADN y sus aliados bloquearon la fiscalización de los contratos de Progen? Esto es un escándalo, debería ser un escándalo en los grandes medios de comunicación, pero vemos que la noticia la tratan de una manera indiferente, los canales de televisión casi le han dado poca cobertura a esto. ¿Qué lectura darle?
Mira, Jaime, yo te cambiaría un poquito nomás el sentido de la pregunta para ir a una respuesta con otra pregunta. ¿Qué pasaría en el Ecuador si un asambleísta de ADN no vota los proyectos del gobierno? Si no hubiese votado por esta ley que no tiene nada de solidaridad y contra la ley de inteligencia. ¿Qué habría pasado con un asambleísta? Uno o dos máximo de ADN que dirían, no, yo no puedo votar por algo que viola los derechos humanos, etcétera, etcétera. Que el señor Esteban Torres, que se declara liberal, hubiese votado en contra de esa ley. Lo persigue. Este rato estaría siendo investigado por asociación ilícita. Este rato estaría siendo investigado porque se dejó comprar por el correísmo. Este rato estaría siendo estigmatizado por el señor Carlos Vera, su hijo Bobo y todos los demás, porque dijeran ya que está pagado por los GDO. Pero como no pueden hacer eso, entonces tienen que comprar asambleístas para eso. Y ahora voy a tu pregunta. Que no se investigue, al menos que hagan la farsa de investigar lo que pasa con Progen, te da cuenta de que efectivamente aquí lo que impera, aparte del miedo, aparte de la persecución, lo que impera es la impunidad. Y aquí se van a hacer negocios de esta naturaleza, que ya los ha habido, como lo de Petronovoa, como lo de los alimentos para las cárceles, etcétera. Seguirán haciendo sabiendo que no va a haber investigación alguna que al menos genere la fachada de investigación. Entonces, yo creo que esto va a continuar, es un modo de ser, es un modo de actuar, y lastimosamente hay gente que cree que hay que hacerlo así. Fíjate que otro tema alrededor del asunto este. Cuando el señor Daniel Noboa rompió frente a una cámara y circuló por redes sociales la supuesta tabla de consumo, celebraron medio mundo. Los adictos, los no adictos, los defensores de derechos humanos, etcétera, etcétera, celebraron porque dijeron que por fin en este país se acababa la razón del narcotráfico. Hoy la vuelven a establecer, y empezando por el señor de la Gasca, que algún día ojalá acepte una entrevista decente, periodística, donde le puedan hacer preguntas de fondo y su capacidad intelectual y cognitiva se explote, se desarrolle, se exprese, permita decirnos a nosotros cuál es la diferencia entre la una y la otra, entre la una tabla y la otra. Porque si es que ellos encontraron en la tabla anterior errores, les debieron haber corregido ahora, pues. Tenían que haberla corregido. No haber hecho exactamente lo mismo con una gramática y con una semántica un poquito mejor desarrollada, como dice algún analista, que me da vergüenza llamarle analista además, porque efectivamente lo que está pasando, Jaime, con esto cierro. Tú lo has analizado, esa parte, Orlando, ¿es lo mismo? En la práctica es lo mismo, porque yo le quisiera... Le cambian el nombre nomás, a Mónica, ¿no? Ajá, yo le quisiera preguntar a Mónica, que es abogada, si la ejecución... Mónica ya no está, tuvo que salir, tenía una audiencia. Ah, bueno. Pero bueno, después entonces que nos analice cuando escuche esta parte, si la aplicación de un juez a esta norma, a esta ley que se acaba de aprobar, va a cambiar con respecto a la tabla anterior. Entonces yo pregunto, si le agarran a una persona con 10 gramos en su bolsillo, le van a meter presa, le van a investigar, le van a hacer un análisis psicológico y le van a dejar en la casa de salud, o al contrario le van a meter presa. Si con una tabla hacían lo uno, ¿por qué con esta tabla harían otra cosa que completamente distinta? Entonces yo no creo que aquí las palabras modifiquen la ley solamente porque lo dice el ministro de gobierno y no lo dice la ley. Pero más allá de eso, te digo, lo que está pasando en el Ecuador es que se ha configurado una impunidad con una soberbia, que es un pecado capital, que es un pecado que los católicos, los cristianos saben perfectamente qué implica aquello. Y por eso digo yo, si la derecha nos cuenta, si la derecha nos dice cuál es su proyecto político y nos dice con elementos, con metas, fíjate que se instauró el gobierno, se instaló el 24 de mayo y no tenemos metas ni económicas, no tenemos metas sociales, no tenemos metas sobre la situación agrícola, energética, no tenemos. Dijo que va a construir 200,000 unidades habitacionales o soluciones habitacionales, lo dicen ahora, y más allá de eso no tenemos más nada. Entonces no sabemos qué plan de gobierno tiene, por dónde apunta sus relaciones internacionales, cuál es su postura sobre Israel, sobre Rusia, sobre Ucrania, sobre lo que pasa en Medio Oriente, sobre lo que pasa en Afganistán, sobre lo que pasa con China. No sabemos cuál es el proyecto en la persona que lidera este proyecto político. De ahí que puedan hablar las asambleístas, los asambleístas, ¿no? Olsen y demás, en la asamblea puedan gozarse con la votación que tienen, es otra cosa, pero también es cierto que la academia no ha sido lo suficientemente solvente a la hora de exigirle
a los políticos, a los actores políticos, una propuesta para el país. Y entonces en eso también, por supuesto, pecan algunos medios de comunicación que se dan de libres, independientes, de no hacer las preguntas adecuadas para temas estrictamente nacionales. ¿Y por qué esa pasividad de la academia? ¿Por el temor a la persecución? También por la persecución, porque saben que si se portan de una manera en la Universidad Andina, en la FLAX o en la Central, los pueden sacar, los persiguen. Contraloría encima. La Contraloría que investiga todo esto, es decir, hay una persecución que no la van a mencionar, pero que existe. Por ejemplo, acaban de sacar a funcionarios de la SECOM porque supuestamente eran correístas. Eran tan correístas que estaban en la SECOM desde el 2018. En el IAEN, el Instituto de Altos Estudios Nacionales, si sale a dar declaraciones a un profesor que no sea de nombramiento, que no tenga ya largos años ahí, pueden cortarle el contrato. En la Andina, como el señor Enrique Ayala Mora es tan de derechas y tan de izquierdas al mismo tiempo, a los correístas no los puede ver y los puede sacar de ahí. En la academia o en las librerías no puedes distribuir el libro que tienes toda la mano, no pueden distribuir mi libro, no pueden distribuir el libro de Abraham Verduga, no podemos poner los libros de gente que piensa en este país, pero sí puede estar en la portada ahí afuera el libro de Yamil Maguad. Entonces hay un sistema, hay un régimen, y hay que hablarlo así, para que entienda a Martín Pallares, entienda a Roberto Aguilar, un régimen que cooptó a muchos intelectuales, a muchos periodistas, que en algún momento, cuando yo publique mi libro sobre la historia del periodismo, tendrán que contarnos cuánta plata sacaban de los cajeros con la clave que les pasaban por correo electrónico. O aquellos intelectuales que a cambio de eso, por ejemplo, recibían viajes a Estados Unidos, abogados de ONGs que recibían viajes a Estados Unidos, o la plata que distribuyó Fundamedios. No te olvides que Fundamedios recibió y distribuyó mucha plata en este país, gracias a que tenía la USAID y ahora que no la tiene, entonces cerraron. Y esa plata sirvió para configurar una narrativa mediática, política y sobre todo judicial en contra de cualquier atisbo de progresismo. Y todas estas organizaciones como Fundamedios, los colegios de periodistas del país, también han guardado silencio o están guardando silencio con la aprobación de estas leyes, que son leyes que de verdad nos ponen una mordaza. Yo creo que tendrán que hablar. Van a tener que hablar para bien o para mal, pero tendrán que hablar. Si se callan, serán tan cómplices como los propios autores de la votación en la que participaron algunos que no deberían haber estado votando a favor de esas leyes. Pero al mismo tiempo yo creo que, como decía Verónica Silva, también hay la oportunidad de abrir más de estos espacios. Por suerte tenemos Ecuador en directo, tenemos otros medios de comunicación donde se puede amplificar esta discusión, pero por supuesto también hay que configurar y hay que ir consolidando procesos orgánicos de movilización social, de organización y participación partidista, de tener mejores asambleístas, de que la Revolución Ciudadana no se equivoque con ciertos candidatos, no deje de lado a gente que tenía la posibilidad y la oportunidad de participar en estas elecciones y hacer un mejor rol y un mejor papel en la asamblea, o que aumentara el número de asambleístas, porque hay gente que me ha dicho de Guayas que no votó en tal distrito porque estaba fulano de tal, entre ellos estaba el señor Sergio Peña, por ejemplo, decían, está en la lista nacional, pero el señor participó en tal cosa, no sé qué, o en otras provincias algo parecido. Así que ahí hay unos procesos también de revisión de esas conductas, de que porque eres mejor tiktokero, porque tienes no sé cuántos miles de seguidores en redes sociales, ya eres capaz de hacer leyes y demás. Y creo que efectivamente también hace falta una gran discusión a nivel de la academia, a nivel del periodismo, sobre el destino de este país con las leyes que tenemos y sobre todo con algo que es fundamental, Jaime, que no hay que dejar de lado. Aquí hay un problema estructural y es que ya tenemos más de 7 millones de personas en la pobreza. 7 millones de personas en pobreza. 50% de los jóvenes en la pobreza. Y el 80% de los jóvenes que están en capacidad de laborar no están laborando, no están trabajando. No están trabajando en un empleo formal. El 80% de los jóvenes de entre 18 y 29 años no están trabajando en un empleo formal. Y los que lo hacen de alguna u otra manera están trabajando a contrato, a destajo, como se decía antes, se les paga con factura, no se les afilia el seguro, no se les da el sueldo básico.
Mientras tanto, lo que acaba de demostrar Jonathan Báez en un estudio que lo acaba también de mostrar en Radio Pichincha, es que las grandes fortunas de este país se han enriquecido notablemente. Y al mismo tiempo nos damos cuenta, a pesar de que no creo que las cifras sean así, que la UAFE dice que hay 600 millones de dólares de lavado de activos en lo que va de este año. 600 millones de dólares de lavado de activos. Entonces, el problema, si bien es cierto, es complejo, duro, difícil de procesar, el de la seguridad, el problema económico es el que moviliza a cualquier país y a cualquier nación. Álvaro García Linera decía que el momento en que la gente comienza a ver su bolsillo afectado, ahí empieza a pensarse de otra manera. Pero lastimosamente aquí hay jóvenes y familias que están viviendo de lavado de activos, del narcotráfico, etcétera, que de alguna manera palian o resuelven los problemas del día a día, sabiendo que incluso mañana pueden morir, pueden ser asesinados. Entonces, el problema económico es más complejo y al mismo tiempo parecería que los Acosta Burneo, los economistas están felices de la vida con que paguemos a la deuda externa porque el riesgo país bajó. Entonces uno se ríe y dice, bien, bueno, bajó el riesgo país, pero bajó porque estamos pagando la deuda, no porque estamos mejorando la economía. Para los tenedores de la deuda les conviene, ¿no? Que son algunos de los que están cercanos al gobierno. Así es, exactamente. Orlando, este gobierno piensa en poner mano dura contra la delincuencia. Tratan de hacer creer que con mano dura la delincuencia y creando más leyes se soluciona el problema de la inseguridad del país. Pero no hay inversión social, pues. ¿Cómo bajas los niveles de pobreza? Esa gente que sigue incrementándose al grupo de los más pobres, mucha gente no le queda otra, no se justifica, pero no le queda otra que ir a los grupos de delincuencia organizada, porque se ven sus posibilidades de futuro prácticamente imposibles. Mira, es que ese es el tema central. A mí me preocupa que la gran discusión puede ser que si hay mayorías, no hay mayorías, que si sale un asambleísta o no de la RC, que si Pachacuti se divide. No, sí es importante en el plano de la política, pero lo de fondo es que no estamos discutiendo los problemas de la realidad. Por ejemplo, el señor Castillo, que no, creo que es Andrés Castillo, sí, quiere imputar a los jóvenes delitos, sanciones, perdón, y penas como si fuesen mayores de edad. Ese es el problema de fondo. Cuando lo de fondo es sacar a los jóvenes de la delincuencia, traerlos hacia las escuelas, hacia los colegios, traerlos hacia la ocupación, hacia el deporte. Pero el señor Andrés Castillo lastimosamente no va a entender estas cosas, por supuesto, porque él está volando en otras aires, está por otros lados. Pero lo de la inversión social que tú mencionas, habría que preguntarle cuál es el monto de inversión social que van a ejecutar los ministerios o van a considerar en ese monto de inversión social los 560 millones de dólares que se gastaron en la campaña más costosa del mundo durante los meses de enero, febrero, marzo y abril. Si ellos colocan inversión social, esos bonos, creo que estamos perdidos de aquí hasta el desierto de Arabia Saudita, porque regalar bonos no es inversión social. La inversión social se gana con proyectos y procesos sociales, estatales, de atención en educación, en salud, en deporte, en cultura, pero eso no está pasando. Entonces, nos están mintiendo y, por supuesto, algunos se tragan las mentiras por comodidad o porque algunas ONGs están trabajando para esos proyectos. Fíjate un detalle no menor, Jaime, y que ojalá las autoridades del gobierno nos den datos reales, oficiales o verídicos. 52 millones de dólares se gastaron este año en consultorías. 52. La pregunta, señor ministro la señora ministra de Finanzas ahora, ¿quiénes gastan esa plata? Díganos en qué consultorías se gastaron esos 52 millones de dólares. Que revisen el presupuesto, que yo no estoy inventando. Señor Alberto Acosta Burneo, explíquenos usted, que sabe tanto de economía, ¿por qué un gobierno se gasta 52 millones de dólares justo en plenas elecciones en consultorías? Si esos datos sirven para cambiar la realidad de este país, bienvenido sea el gasto. Si esos datos corresponden a las consultorías que le están pagando al señor Eric Prince, entonces estamos en problemas. Si esos datos son gastos que se están haciendo a amigos, a bufete de abogados, a expertos internacionales como nacionales,
para elaborar leyes y que los asambleístas ni siquiera las lean y las aprueben, como levantaban la mano hace pocos días atrás sin saber lo que estaban diciendo, mejor dicho, cuando decían discursos sin saber lo que estaban diciendo, entonces ahí se tiene que explicar 52 millones. Y si tú sumas 52 millones de dólares que se gastan en consultorías, 105 millones de dólares que le entregaron a Progen, ya no estamos hablando de poca plata, pues con 200 millones de dólares en este país se pueden hacer miles de cosas. Se podrían hacer 2 y 3 carreteras de aquí a Guayaquil, por ejemplo. Se podrían hacer conexiones entre las carreteras que conectan a Quito con Guayaquil y otras provincias. Entonces, no nos vean la cara de pendejos ni de tontos cuando nos dicen que la plata está bien gastada o que le van a incrementar, como dijeron antes de ayer y ayer, los montos de asignación a los gobiernos locales y provinciales. Les van a aumentar. Si no les han pagado desde el mes de febrero, marzo, creo. ¿Cómo les van a aumentar? Justo ese tema te iba a tocar, ¿no? Porque ayer lo veía el presidente de la República, que anunciaba con bombos y platillos que en el último cuatrimestre de este año iba a aumentarle a 318 millones de dólares el presupuesto a los GACs. Pero les debe cientos de millones de dólares y no les paga, pues. Que pague, pues, lo que debe además, primero. Exactamente, pero además que les pague puntuales, porque lo que dicen normalmente cuando salen a hablar en los medios es que les pagan, pero le están pagando de diciembre, de enero, le están pagando máximo de febrero a algunos, y al mismo tiempo escogen a quién pagar primero. Si son de la Revolución Ciudadana, les dejan para el último. Si son de los social cristianos ahora convertidos en el color morado, les pagan primero. Si son los de Pachacuti virados, entonces también les pagan primero. Entonces, ahí no puede haber discrecionalidad, porque la plata no va al bolsillo de la prefecta, del prefecto, del alcalde, de la alcaldesa, sino van a la obra. Y los de Pachacuti, los de social cristianos, que son alcaldes y prefectos, saben perfectamente que tienen una baja ejecución, pero tienen que callarse, no pueden hablar, porque enseguida les pueden caer a palos con una investigación de la fiscalía, etcétera, etcétera. Es decir, aquí hay un conjunto de cosas que tienen que ver con lo económico que también están manejados desde lo ideológico, desde lo político y sobre todo también desde lo partidario. Finalmente, Orlando, ¿qué nos espera en estos casi 4 años de gobierno que le quedan al señor presidente de la República? A ver, yo ahí creo que hay que hacer un análisis en 2 niveles. El primer nivel es efectivamente el país. Yo no sé si las cifras económicas van a mejorar. Mira que la policía publica que solamente en la provincia de Guayas hasta mayo hay 1,885 muertes violentas, es decir, un 70% más de lo que ocurrió en el mismo periodo del año pasado en la provincia de Guayas, y esto ya no es poca cosa. Es decir, creo que en el país la violencia se va a recrudecer, no le veo visos de solución al tema de la violencia, esto se va a agudizar. Posiblemente terminemos con un récord de muertes violentas en este país y también con un récord terrible de exportación de cocaína y drogas a Europa. Así que eso es lo que están en las cifras. Yo no estoy inventándome nada que no esté en la proyección que hacen analistas e investigadores. En ese nivel creo que también la parte económica es muy complicada. Hay que pagar deuda externa, hay que recibir más plata del endeudamiento externo, sin posibilidades de que tengamos mejores ingresos por petróleo, por ahorro en energía eléctrica. En ese mismo primer elemento creo que se avecinan cortes de energía, con lo cual se van a cerrar más empresas, se va a caer más la economía nacional. Por lo tanto, en ese nivel creo que es complejo. En el segundo nivel, que es el que nos encanta también a ti, a mí, a Mónica y a quienes tratamos estos temas, es que la polarización política va a estar muy dura, muy cruda. Ya se mostró que la cancelación de dirigentes de la Revolución Ciudadana por poner un tuit, por haber ejercido la presidencia de la Asamblea temporalmente, como es el caso de Esther Cuesta, les puede costar un juicio, les puede costar la cárcel. Es decir, eso se va a agudizar. Creo que nos vamos a tener que cuidar más en nuestras comunicaciones, porque si tú y yo este momento chateamos para hablar de la próxima entrevista y decimos que vamos a hablar de alguna cosa, puede ser entendida por asociación ilícita, nos pueden estar pinchando los teléfonos y por lo tanto no sé qué vamos a hacer con nuestras vidas personales, privadas, si pueden ser expuestas, tergiversadas, manipuladas y forjadas como elementos de una indagación fiscal. Si sales de viaje te van a decir que estás yéndote a paraísos fiscales o a países del eje del mal. Es decir, un montón de cosas que se han ido configurando con la... Hay que dejar los teléfonos, hay que cambiar de porque parecería que nos tienen monitoreados y lo que resulta paradójico es que
los monitoreados no son precisamente los GBO, no son los líderes de las bandas criminales, no son los que lavan los activos, no son los que sacan plata de este país, no son ellos los monitoreados, son otros. Entonces, y cuando no te encuentran delito alguno en el teléfono, te inventan un romance, ¿no? Claro, claro. Y yo soy parte de esa configuración, tú sabes perfectamente. Y yo lo que te decía, si es que mañana un asambleísta de ADN entra en cordura y dice yo no puedo votar por una ley porque efectivamente puede ser que tenga consecuencias graves para este país, le van a meter un juicio, le van a decir que tiene asociación ilícita con los GDO, con el correísmo, etcétera, etcétera. Es decir, ni siquiera la disidencia, ojo, no hacia la izquierda, sino la disidencia dentro de la derecha va a ser difícil de ejercerla. ¿Por qué? Porque no estamos en democracia. Y esto lamentablemente va a seguir ocurriendo. O sea, el señor Alfredo Serrano, del Partido Social Cristiano, que tiene unas ideas propias y dice, no puede ser que sea esto así, vota. O se abstiene por último, pero vota a favor sabiendo que lo que está diciendo no le resulta, no es posible, no es dable para una democracia, pero tiene que votar. Entonces su voto consta ahí, o se ausenta, creo que no estoy muy seguro se abstuvo, de esto. Creo, en la de inteligencia. Creo que se abstuvo, exactamente. Sí, los 3 votos Entonces, social cristianos se abstuvieron. Pero, exacto. Pero Entonces, qué pena que un desertor, un traidor de la RC le dé el voto para que se apruebe esa ley, ¿no? Ya sabremos exactamente a cambio de qué fue. Ojalá sepamos algún día a cambio de qué fue, porque ya sabemos después todo lo que aparecen. Aparecen hermanos de ciertas funcionarias, de altas funcionarias, de cónsul en Estados Unidos, aparecen parientes en las direcciones provinciales, el tío, el hermano, el sobrino aparecen en cargos públicos y les quitan de ahí a los funcionarios que estorban. Así es. Orlando, quiero agradecerte por el tiempo que nos has brindado en esta mañana. Gracias a ti, un abrazo también. Gracias a Orlando Pérez, periodista y escritor, conversando con nosotros en esta mañana aquí en Ecuador en directo.